de cuentas, en estas ya tiene que ir implícito esta semilla de los ODS y el alumno en este momento, en este estadio de su formación, ya debe poder aplicarlas dentro de sus programas y dentro de sus planes, dentro de estos proyectos que está generando. Un segundo punto asociado nuevamente con el perfil docente. Creo que es que los docentes, los académicos, incluso el área administrativa, comience a retomar cursos y talleres de capacitación enfocados a los ODS, a la equidad de género, a la interculturalidad, a la cultura de la paz, al bienestar social, pero que no solamente se vean desde una perspectiva de estadio de conocimiento, es decir, que yo no entre al curso y alguien me explique de qué se trata, sino que se busque una visión más propositiva y crítica, que se nos hable de cuáles son los problemas, cuáles son los obstáculos que han tenido estos pensamientos para insertarse en la academia y en la realidad, y que busquen justamente analizar estas inconsistencias o incongruencias que en muchas ocasiones hay desde el discurso oficial o institucional, que a veces plantea la sustentabilidad, los objetivos, y todo desde una perspectiva bastante romántica, porque así está estipulado en los convenios internacionales, incluso en los planes de estudio. Pero cuando pasamos a la realidad nos damos cuenta de que muchos de estos discursos que están tan bonitos en el papel, en la realidad realmente no se cumplen del todo, o se cumplen a medias, o se cumplen con condiciones. Ejemplo de ellos hay bastos, sin ir tan lejos, todas estas problemas que pasan con los activistas ambientales. ¿Por qué estamos en un país que por un lado defiende a nivel teórico y busca que se promueva este discurso de la salvaguarda de los ecosistemas, de los recursos naturales, pero por otro lado, cuando una persona se levanta para denunciar lo que está pasando, o desaparece o le pasa algo? Creo que es importante comenzar a levantar la voz en ese tipo de problemáticas, porque son temas que aquejan al turismo y aquejan a la sociedad mexicana. Y van afectando ya todos nuestros destinos turísticos y que puedan tener ese crecimiento. Maestro, mencionaba también en cuestión de estos ejemplos, el del caso RITA, de Red Indígena del Turismo. ¿Nos podría profundizar? Con gusto. Y bueno, finalmente regresamos de nuevo al quehacer de los departamentos y áreas de las universidades. En este caso, al menos en el caso concreto de la UAMX, los estudiantes de turismo usualmente hacen estancias profesionales en empresas privadas. Esa es como la tendencia que existe. Pero creo que nosotros desde la docencia podemos incidir para que los alumnos busquen, además de estas empresas privadas como hoteles, restaurantes, etcétera, también acercarse a instituciones públicas o a ONGs. Se me ocurre el caso, por ejemplo, de Semarnat, hacer mis estancias en pro de las áreas naturales protegidas. O, por ejemplo, acercarme al INPI para proponer un proyecto de gestión de turismo indígena. O, por ejemplo, incluso acercarme a la UNESCO para hacer alguna propuesta de promoción y difusión del patrimonio de la humanidad con el que contamos a nivel estatal e incluso nacional. Por otro lado, tenemos a las ONGs, que también en muchas ocasiones quedan invisibilizadas de estas decisiones. Pero hay muchas de ellas a nivel nacional e internacional que también están abonando de manera bastante consistente al refuerzo del turismo sustentable. Ahora mismo se me ocurre el caso, por ejemplo, de RITA, la Red Indígena de Turismo, que trata de fomentar un turismo más inclusivo, de base local, donde son las mismas comunidades autóctonas las que están gestionando, desarrollando y promoviendo servicios y prácticas turísticas. Otro ejemplo que se me ocurre es el de GIBN, que es una ONG internacional que aproxima a los jóvenes a proyectos de defensa de ecosistemas y de combate al cambio climático. Estos serían un par de ejemplos, pero seguramente hay bastantes que podrían abonar a esta nueva perspectiva del turismo más sustentable e incluso regenerativo. Excelente, maestro. Agencias deben desarrollar los futuros profesionales del turismo para enfrentar los desafíos del cambio climático, la justicia social y la protección del patrimonio. En primer lugar, el estudiante en turismo tiene que desarrollar
un pensamiento crítico, pero de manera profunda. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el conocimiento crítico en la universidad? Porque al final de cuentas, este tipo de pensamiento lleva la reflexión más allá de conocer conceptos, de conocer términos. Nos hace entender las repercusiones que todos y cada uno de estos términos, ideologías, teorías tienen en el entorno real. Y entonces yo entiendo el turismo y sus repercusiones en el ámbito social. Entiendo el turismo y sus repercusiones en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito natural, entre muchos otros. Y este conocimiento crítico también nos permite conocer la obsolescencia que existe de ciertos modelos más tradicionales, de estas visiones más económicas del turismo. El turismo sirve para generar derrama económica a nivel nacional e internacional, que usualmente es el indicador que se refleja cuando se generan los rankings de la OMT, por ejemplo. Lo que te presentan son datos estadísticos, datos numéricos de número de visitantes que hubo y cuál es su impacto en el PIB nacional e internacional. Pero más allá de este dato estadístico, también sería pertinente preguntarnos cuál es la calidad de los turistas que visitan los países. Si realmente es un turismo consciente, un turismo que es empático con las sociedades, con las comunidades, un turismo que está interesado en respetar las tradiciones y los ecosistemas, o más bien es un turismo que sigue basado en esta perspectiva de masas. De yo llego al destino y el destino tiene que ponerse al servicio del turista, porque yo soy el que trae el dinero, porque yo soy el que paga. Al final de cuentas, creo que por ahí va un poco esta postura crítica, que el alumno entienda que el turismo no solamente es generar derrama económica a nivel nacional, regional o internacional, sino cómo esta derrama llega a las comunidades, cómo impacta no en sí en el desarrollo local, pero también en el bienestar y en la calidad de vida de los habitantes. Evidentemente, el licenciado en turismo también tiene que desarrollar habilidades en gestionar y desarrollar planes y proyectos turísticos. Que estos planes y proyectos turísticos sean integrales, que incluyan a las comunidades, pero no solamente en el sentido de generar trabajo como mano de obra o para que estén prestando algún servicio, sino que incluso les dé la capacidad de ser partícipes y agentes del desarrollo local, que incluso las mismas comunidades busquen la forma de generar estrategias para que ellos mismos propongan. Creo que este punto también es importante de enfatizar, porque en muchas ocasiones se nos olvida que las propias comunidades deben tener la capacidad de decidir sobre qué parte de su cultura y sus tradiciones quieren presentarle al turista y cuáles no. Y que nosotros, como agentes del turismo, como actores, entendamos estos límites que se está generando desde la comunidad y que además generemos estrategias para que estos límites se revistan en que el turista lo vea como una negatividad, sino que él entienda también el por qué se hacen estas limitaciones. Muy bien, maestro. Me surge la duda con respecto a este punto sobre lo que mencionaba de la derrama económica, que es el principal factor que nos ve a docentes, alumnos para generar. Los festivales musicales, las ferias de algunos municipios, o bien, por ejemplo, fiestas como la Guelaguetza, ¿se están enfocando en los ODS o están solamente sirviendo la parte económica? Este es un tema bastante importante y realmente el debate respecto a esta perspectiva es bastante profundo. Desde el discurso, sin irnos tan lejos, ahorita retomamos la parte de los eventos culturales. El mismo objetivo del programa Pueblos Mágicos es justamente incentivar el turismo cultural, incentivar el desarrollo local y promover el turismo a nivel regional. Si se puede a nivel estatal y nacional, perfecto. Justamente fortalecer el tejido social a partir del turismo cultural. Esto es lo que dice el documento como tal, parafraseado evidentemente. Pero cuando nos vamos a la realidad, nos damos cuenta que en muchas ocasiones el tipo de turista que va a pueblos mágicos es más bien un turismo de masas disfrazado. Son turistas que no les gusta la cultura, que van porque hay fotos bonitas, que van porque hay precios bajos, que hay porque está cerca de los centros urbanos. Y en algunos casos deriva incluso en problemas sociales
de delincuencia, de drogadicción, de problemas con la comunidad. Sin ir tan lejos, hay muchos casos de pueblos mágicos que han sido nombrados por los propios turistas como cantinas turísticas. ¿Por qué? Porque tú llegas al centro histórico de estos pueblos y lo que te encuentras son bastantes puestos de micheladas, de azulitos, de vaya, licores varios. Y el turista entonces, o gran parte de los turistas, van a eso, van a tomar a un pueblo mágico, van a de estos destinos culturales, pero a replicar conductas del turismo de masas, que lo que busca realmente es la diversión, lo que busca realmente es esta perspectiva más bien egoísta de poner el destino al servicio del turista y no viceversa. Nosotros como docentes, ¿cómo podríamos revertir ese enfoque de ver el turismo de masa a un turismo más cercano a la comunidad y para también lo que mencionaba de regeneración de esas comunidades y turismos? En este punto en concreto, el docente sí tiene un papel bastante trascendental, porque el docente no solamente está impartiendo conocimientos en el aula, está generando a la nueva generación de profesionales en turismo. Si nosotros logramos plantar en el alumno de este momento la semilla sobre la importancia de la conservación, el resguardo, el respeto a los ecosistemas, a las comunidades, al patrimonio material e inmaterial, ellos cuando salgan al campo van a replicar este tipo de pensamiento, esta ideología. Y entonces eventualmente vamos a ir avanzando en la construcción de un turismo más responsable, porque ya va a haber planes y proyectos turísticos que van a partir desde un enfoque sustentable, desde un enfoque de los ODS, desde un enfoque del comercio justo, de la justicia social, de la equidad de género, de la inclusión, de la interculturalidad. A la larga, mientras sigamos desarrollando este tipo de planes, de programas, de proyectos, pues también van a repercutir en cómo el turista de las nuevas generaciones se acerca y entiende los destinos turísticos. Y ya va a entender que lo que él hace, sea positivo o negativo, se va a quedar en la comunidad. Que él se regresa en 1, 2 días, una semana a su lugar de origen, pero que los impactos que él generó, que puede ser contaminación, que puede ser basura, o que puede ser, por el contrario, derrama económica, que puede ser quizás respeto y participación, va a incidir en la localidad. Y esto poco a poco ganando la forma en que tiene. Básicamente se genera como una suerte de espiral, donde tanto el turista como la comunidad se van compenetrando y van generando dinámicas más sanas para ambos. Y entonces los turistas posteriormente se van a encontrar con una comunidad ya más consciente, ya más preparada, ya más equilibrada en ámbitos económicos, ecológicos y socioculturales. Y eso es lo que le van a ofrecer al turista. Muy bien, maestro. ¿Cómo pueden utilizar los docentes las herramientas tecnológicas emergentes como la inteligencia artificial para fomentar un turismo más sostenible? Sin duda la inteligencia artificial es algo que ya llegó para quedarse. A veces las generaciones anteriores, incluso la mía en algunas cosas en concreto, le teme un poco a este cambio de paradigmas, que estamos pasando a una visión más digital, más virtual, de generar conocimiento, de acercarnos a los destinos, de consumir. Pero creo que es pertinente, más que ser renuentes a tomar este tipo de tecnologías, de avances tecnológicos, tenemos que aprender a utilizarlos en pro tanto de la docencia como del turismo como tal. Son herramientas muy poderosas. Y como toda herramienta, depende del quehacer humano el rol que le dan. Nosotros como seres humanos, como docentes, como alumnos, como profesionales en turismo, podemos determinar si las usamos de manera ética, si las usamos de manera empática, o si las utilizamos quizás para hacer trampa, quizás para generar ciertos atajos dentro de nuestra formación académica o dentro de nuestro propio trabajo. Algunos ejemplos que se me ocurren del uso de estas herramientas digitales
dentro del aula a nivel turístico son, por ejemplo, los recorridos virtuales. Esta es una de las grandes ventajas que nos dejó incluso el paso a la virtualidad desde la pandemia. Tuvimos que aprender prácticamente a marchas forzadas el cómo incentivar a los alumnos para que estuvieran atentos a las clases, pero que además se abre una gran posibilidad de herramientas nuevas. Entonces, desde la virtualidad nosotros podemos visitar, por ejemplo, el centro histórico de una ciudad de Italia, o podemos visitar un museo y ver todas las salas, las exposiciones que tiene este museo desde la comodidad de nuestra casa. Creo que esta es una gran ventaja que nos dejan las tecnologías. Otra opción que se me ocurre es, por ejemplo, en el diseño de materiales interpretativos para la comunicación del patrimonio natural y cultural. Quizás yo puedo generar un podcast, puedo generar videos, puedo generar una audioguía, puedo generar quizás algún folleto, alguna infografía para presentarla sí a nivel virtual, pero podemos pensar más allá de eso. Quizás esta audioguía, este podcast que yo estoy presentando, también le puede servir a las personas que están en tiempo real en los destinos turísticos. Yo voy a la zona arqueológica y ya vi el podcast que me habla de esta zona arqueológica. Y entonces llego con más conocimiento y con más ansias de conocer el destino y de ver lo que me están presentando en este podcast. Verlo de primera mano, quizás de esta estela o de este pictograma que estaban hablando con tanta emoción, yo llegar y verlo de primera mano. Otra forma de emplear estas tecnologías es justamente como motores de búsqueda para la investigación, ya sea académica o turística. Eh, a veces incluso es cómodo y es fácil preguntarle a ChatGPT sobre recomendaciones del destino al que voy a ir. Y te va a generar una visión relativamente somera de cuál es el patrimonio cultural, cuáles son los atractivos que tiene, cuáles son los servicios que recomienda, incluso algunos horarios de visita o algunos días en los que te recomienda ir. Pero esta información, si bien es pertinente, creo que también nosotros tenemos que ir un poco más allá de eso. Nos sirve como base, pero nosotros tenemos que aprender a profundizar y contrastar la información que nos dan las inteligencias artificiales. Excelente, maestro. Bueno, entonces, el implementar estas inteligencias artificiales con nuevas tecnologías le estarían permitiendo al turista generar un itinerario más especializado o más concreto hacia las visitas que desea tener en ese espacio turístico. Es correcto. De hecho, podríamos llegar incluso a experiencias bastante especializadas, en las cuales se aborden y se visiten exactamente los puntos que el turista quiere, en el horario que él desea y atendiendo los temas de interés que él requiere. Retomamos, por ejemplo, de lo que hablábamos del turismo a la carte. Este tipo de tendencias en las cuales el turista puede elegir prácticamente de manera muy concreta qué es lo que quiere hacer dentro de los destinos. Todo esto se logra gracias a la inteligencia artificial. Nos puede generar un itinerario muy acorde a nuestro perfil. ¿Por qué es posible esto? Hay que recordar que todas las visitas, todas las búsquedas que realizamos en el entorno digital dejan una huella. Y esta huella va construyendo nuestro perfil digital. Entonces, cuando nosotros le preguntamos algo a ChatGPT, no solamente nos está respondiendo la pregunta que le hacemos en ese momento, sino que esa respuesta que nos da está basada en todo el historial de búsquedas que ya hemos hecho anteriormente. ChatGPT ya reconoce de cierta manera si nosotros buscamos un perfil cultural o de naturaleza o de deportes. Y esta información que ya quedó resguardada en el archivo también va a implicar las propuestas que nos dé la inteligencia artificial a la hora de armar nuestro itinerario. Inclusive también por las edades o los destinos turísticos que se visitan con mayor frecuencia para estar dando esa experiencia, ¿no? De algo más en concreto para poder visitar. Exactamente. Otra tendencia interesante es el turismo de base local. Dentro de esta dinámica del turismo de base local o comunitario, lo que se busca es empoderar a las comunidades, justamente.
que ellos sean los gestores, promotores y difusores de sus propias experiencias turísticas. En este caso, el gobierno, las instituciones, los mismos gestores de turismo, entran a jugar más bien el rol de asesores. Pero realmente quienes se implican, quienes promueven y quienes hacen todo el trabajo de fondo para elegir cuáles son las experiencias que se van a brindar, cómo se van a ofertar los servicios turísticos, cómo se van a difundir, son las mismas comunidades. Es importante este tipo de turismo porque le da un giro más comunitario y menos empresarial a los destinos. Y entonces se fortalece el tejido social, se fortalece la participación de la comunidad, se fortalece incluso la equidad, porque ellos mismos saben que si trabajan unidos, ellos mismos van a obtener beneficios. Y no solamente se beneficia a un empresario, no solamente se beneficia a una familia, sino que al final de cuentas este desarrollo, esta derrama económica, se va a repartir en toda la comunidad. Además de eso, el turismo de base local refuerza bastante las cadenas de suministros locales. Es decir, no solamente las empresas de turismo se van a beneficiar, sino el agricultor, el ganadero, el comerciante, el artesano, porque todos son de la misma comunidad. Y entonces yo la comida que le doy al turista, sé que viene del campo de mi propia comunidad. Y entonces la artesanía que yo le vendo, sé que le está haciendo las personas de la propia comunidad. Se queda todo dentro Se queda todo dentro del mismo espacio, efectivamente. Y bueno, finalmente podríamos hablar de un sinfín de tendencias. Por ejemplo, el turismo slow o este término del YOMO, que justamente buscan promover un turismo más lento, más sano, más desconectado de las redes sociales, incluso en un sentido de la búsqueda espiritual de los individuos. O podríamos hablar, por ejemplo, de las tendencias foodie, de estas personas que viajan para conocer restaurantes, pero también para conocer la comida callejera, para conocer las fondas, para conocer los mercados y difundir la riqueza gastronómica de los pueblos y de las naciones. Pero al final de cuentas, creo que estas experiencias se pueden insertar en lo que conocemos como el turismo a la carte o el turismo hiperespecializado, que es una de las últimas tendencias que están en boga. Básicamente lo que se busca con el turismo a la carte es generar experiencias muy concretas al perfil del turista. Y que yo como turista, que yo como visitante, pueda determinar actividades de alto índice de exclusividad. Un ejemplo son estas experiencias que últimamente está ofertando la plataforma Airbnb, donde por ejemplo tú puedes contratar un tour en el que vas a una catedral, pero vas de la mano de un restaurador, de alguien que estuvo trabajando en la propia catedral. O tú vas a aprender sobre gastronomía japonesa, pero de la mano de un chef japonés. Entonces, esta experiencia lleva la exclusividad y la autenticidad a un punto más arriba, porque tú estás visitando Tokio de la mano de un chef japonés de renombre y que además este chef te está enseñando a ti mismo cómo hacer o cómo preparar un sushi o cómo preparar un ramen. Otro ejemplo de esto, que quizás es más local, es lo que hace Andanzas Culturales de Lina, que cada determinado tiempo se reúnen para visitar el centro histórico de la Ciudad de México o zonas arqueológicas. Y entonces van a Copilco, van a Montetlaloc, van por ejemplo a visitar Tlatelolco, pero de la mano de arqueólogos e historiadores. Y entonces tú como turista no solamente estás visitando la zona arqueológica, sino estás visitando con una persona que es experta en el tema. Esto al final de cuentas no solamente repercute en que tu experiencia sea más auténtica, sino que además te estás formando a nivel cultural o a nivel tradicional. ¿Qué implicaciones tiene desde la tabla? Cuando tú contrataste una experiencia a la carte de zonas arqueológicas, no solamente te estás llevando conocimientos de la zona arqueológica, sino te estás llevando conocimientos sobre la importancia de la conservación, promoción y difusión del patrimonio cultural, desde los mismos arqueólogos que trabajan ahí. Entonces, tú cuando visitas otra zona arqueológica en otro lugar, que incluso tú vayas a una zona arqueológica que está masificada,
ya la vas a ver con otra perspectiva. Ya vas a entender que lo que se encuentra ahí no son solamente ruinas, no son solamente piedras, no son solamente basamentos piramidales, sino que es parte de la historia de México, sino que son elementos artísticos y culturales de una alta estética. Y que todo esto nos lleva a un entendimiento más profundo del por qué conservar, preservar y difundir el patrimonio mexicano, incluso el patrimonio de la humanidad. No solamente como un sitio turístico, como un lugar para tomar fotos o como un lugar para pasar el rato, sino ya lo entendemos desde la perspectiva de su importancia histórica. Ahora bien, en este punto creo que sí es conveniente hacer un pequeño paréntesis, porque esta utilidad que tienen, básicamente que se pueden ajustar a cualquier perfil de turismo, también pueden llegar a recaer en dinámicas de banalización de la cultura o en dinámicas de afectación a ecosistemas. Creo que son necesarias, son importantes y es una realidad que ya se está cimentando en las prácticas turísticas. Pero desde nuestro profesionalismo, creo que debemos explicarles a los estudiantes y a los futuros profesionales en turismo de las implicaciones que puede llegar a tener cuando se aplican de manera, porque al final de cuentas muchos sigan practicando, moviendo a las futuras generaciones. Entonces, si el promotor entiende a nivel ético, a nivel moral, a nivel comunitario, que tienes, va a poder ofertarlas de una manera más propositiva. Y bien, con respecto a estos eventos culturales, estos conciertos, eventos musicales, es cierto que suelen mover una gran cantidad de público, algunos más, algunos otros. A veces depende también de quiénes sean los artistas que se presenten o cuáles son las actividades que se realizarán. Y también si es un evento que está siendo incentivado desde la iniciativa privada o si es más bien un evento que tiene que ver con una fiesta patronal. Este es, como decía, es un tema de debate. En las fiestas patronales, lo ideal es que la comunidad siga siendo el protagonista de sus fiestas, porque al final de cuentas lo que se está celebrando es al santo patrono del pueblo. Es una fiesta justamente para reivindicar la fe, para reivindicar la espiritualidad. Y todos estos eventos musicales, estas ferias, los juegos mecánicos que llegan, son para darle esta celebración al pueblo, del pueblo para el pueblo. Pero bien es cierto que se suelen abrir también al turismo en muchas ocasiones. En la gran mayoría de fiestas patronales, afortunadamente al día de hoy, impera más bien una visita regional. Quienes bajan a estas ferias son las comunidades aledañas y el mismo pueblo. Y sí hay turistas, pero suelen ser los menos, en la mayoría de los casos. Pero pasamos a otros casos, como por ejemplo la Guelaguetza que me mencionaba. Justamente hubo una polémica hace poco con este evento, que bueno, es una polémica que explotó en este momento, pero que ya viene arrastrando varios años. Quizás este tipo de cuestiones pasa cuando se prioriza la derrama económica y la atención al turista por encima de las comunidades locales. La Guelaguetza, aunque al día de hoy es un evento cultural que organiza el gobierno del estado de Oaxaca, originalmente surge como una dinámica de los pueblos, de las comunidades que querían apoyar algunos problemas que hubo, algunos problemas naturales que hubo en la región, y que se invitaron a las diferentes regiones de Oaxaca para que fueran a presentarse. Es decir, era un encuentro entre regiones, un encuentro cultural, un encuentro incluso de hermandad entre pueblos indígenas. Pero este encuentro de hermandad, pues evidentemente tiene una fuerte carga atractiva. Y los turistas poco a poco comenzaron a visitarlo, lo cual no es malo, ¿no? Porque se está promoviendo la tradición del estado de Oaxaca. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, cada vez se le fue dando más importancia al turista que a la comunidad, incluso a los propios participantes. ¿Qué lleva a esto? Que al final de cuentas se convierte más en un espectáculo. Los pueblos siguen yendo con este sentido de hermandad, con ese sentido de reencuentro de las regiones. Pero para el gobierno en turno, para las
instituciones que se dedican al turismo y a la cultura, ya tiene más que ver con la derrama que se va a generar. Y entonces caemos justamente en esta postura donde se prioriza la parte económica encima de la parte cultural. Y como este caso, hay muchos a nivel internacional. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de volver a darle el giro hacia una visión más de la comunidad. Eso significa expulsar. Estamos llegando a esa otra postura radical, en la cual el turista y el turista no es bienvenido, e incluso se comienzan a generar pancartas de turista go home. No creo que lo innecesario, creo que lo pertinente aquí es buscar el equilibrio entre la parte turística y la comunidad, que ambos en armonía, generar un turismo consciente. Turistas, estos festivales como la Guelaguetza, entre muchos otros, conscientes de lo que van a ver y sean respetuosos de la comunidad y de las tradiciones. Que no lo vean solamente como un show más, que lo vean como parte de las tradiciones y de la historia del pueblo de Oaxaca. Muy bien, maestro. Bueno, si nos pudiera regalar las conclusiones de este tema para nuestra audiencia, por favor. Con mucho gusto. En primer lugar, es recomendable estos temas con el desarrollo sostenible, con la equidad de género, otro de los planes, porque de manera más profunda, cómo se está construyendo el turismo. Y además nos van a permitir estrategias de fomento, de promoción y de difusión más responsables. Recordemos que el turismo depende mucho de la autenticidad y también conservación que tengan los destinos que visitamos. Esto es incluso paradójico a veces. El turista busca lugares auténticos, busca lugares con paisajes maravillosos, pero a veces el mismo turista es el que no se para a pensar la importancia de cuidar esa autenticidad y esos paisajes tan maravillosos. Entonces, desde la academia, desde la generación de profesionales, tenemos que comenzar a buscar de incidir en el cambio de ideología. En segundo lugar, concluiría con la necesidad de acercarnos a las nuevas tecnologías dentro de la docencia y dentro de la profesionalización turística. No tenerles miedo y convertirlos en una herramienta útil para nosotros. Evidentemente, todo esto debe ser acompañado desde una construcción de pensamiento crítico profundo y desde una visión ética. Las tecnologías pueden ser una gran herramienta, un gran aliado para el desarrollo turístico a corto, mediano y largo plazo. Pero dependerá mucho de cómo nosotros como profesionales en turismo las entendamos, las adoptemos y las integremos a nuestro quehacer profesional, tanto en el aula como en la investigación. Y bueno, finalmente agradezco mucho por esta invitación y por la atención de todos ustedes ante este tema que espero les sea de bastante utilidad. Recordemos que los ODS son una agenda internacional con el cual todos nosotros debemos comprometernos para el futuro no solamente del turismo, sino de la humanidad y de nuestro planeta. Muchas gracias. Maestro, por esta normativa y que pues vaya, nos abre un panorama más para las personas que están dando estos espacios tanto internacionales. Nuevamente damos las gracias al turístico Oliver Adams por tu escuela. Queríamos que trabajan en la presentación 2025 en consultar en acercarse a los espacios para la especializada en cada una de sus áreas. Les recordamos que capacitación y de transformación. Somos WEMEX, Patria, Ciencia y Trabajo. Hasta la próxima.